Una chica se quedó paralizada, completamente sin palabras, mientras observaba a un monstruo con armadura masacrar a una horda de goblins. Esta es una historia sobre aquellos que luchan contra amenazas abrumadoras y absurdas. Unos días antes, ese mismo monstruo había despertado, con el cuerpo rebosante de poder. Soltó un rugido lleno de vitalidad, pero su humor se agrió rápidamente al recordar que no tenía nombre. Antes le llamaban Juno, un humano corriente hasta no hacía mucho. Ahora se había convertido en un monstruo, incapaz de hablar la lengua de los humanos, y estaba seguro de que todo era por culpa del programa de mejora genética en el que le habían metido. Las naciones vecinas estaban en guerra, y que reclutaran a alguien como él era, como poco, sospechoso. Además, era el año 1872 en el Imperio del Norte. Uno se había unido al experimento cuando solo tenía 18 años, allá por el año 1648. Si la fecha y el equipo seguían siendo precisos, significaba que había estado dormido en esa cápsula durante 200 años. Al asomarse, unos vio el cadáver de un monstruo, probablemente otro sujeto de pruebas como él. Se quedó en silencio por un momento, perdido en sus pensamientos. Si todo lo que estaba viendo era real, entonces, ¿por qué lo habían abandonado aquí? ¿Y qué le había pasado a su país? Unos pensó en su familia, preguntándose qué habría sido de ellos. Rápidamente apartó esos pensamientos, dándose cuenta de que no tenía sentido preocuparse por lo desconocido. Decidió que era hora de salir y ver qué le esperaba fuera. Ante él se extendían viejos pasillos, plagados de cadáveres. Avanzando, consiguió encontrar una cerilla, que usó para iluminar brevemente el camino que tenía por delante. Sin embargo, se topó con otro problema. Una puerta enorme le bloqueaba el paso, imposible de abrir sin energía. Uno se preguntó si la habitación en la que se había despertado tendría algún tipo de energía de reserva. Por mucho que quisiera sobrevivir, abrir esta puerta colosal no era tarea fácil para un simple humano. Entonces, cayó en la cuenta. Ya no era un humano normal. Se había convertido en un monstruo poderoso. Consciente de ello, decidió poner a prueba su nueva fuerza, lanzando un puñetazo feroz con todo lo que tenía contra la puerta. Sin embargo, la puerta apenas se arañó, y el impacto le provocó un dolor agudo en la mano. El dolor le recorrió todo el cuerpo. Uno se retorció en el suelo, gritando mientras se agarraba la mano con agonía. Unos miró con desprecio la inamovible puerta, pero luego dejó ir la ira. En lugar de echar humo, se encontró admirando la puerta por su resistencia. Eso significaba que la única salida era a través de la sección subterránea. Si no podía salir, haber sobrevivido durante los últimos 200 años no habría servido de nada. Se negaba a aceptar su destino, como un monstruo atrapado en un lugar como este. Y desde luego no iba a morir aquí. En un arrebato de frustración, golpeó la puerta con el puño otra vez, pero ni siquiera dejó un rasguño. De repente, una extraña sensación de alivio lo invadió, aunque no entendía muy bien por qué. Hizo un gesto con la mano, como para desechar la sensación, y se centró de nuevo en su huida. Unos recordó que esta instalación estaba diseñada para evitar que monstruos como él causaran estragos. Miró a su alrededor, evaluando la situación. No podía destruir la puerta, pero si aquello era un muro exterior, aún podría haber una salida. Con férrea determinación, Unos decidió confiar en su fuerza genéticamente mejorada, en lugar de intentar abrirse paso a la fuerza. Clavó sus garras en las juntas del muro y empezó a tirar, abriéndolas lo justo para poder pasar su cuerpo a través. El resultado era innegable. Los experimentos que los científicos habían realizado en él parecían haber sido un éxito. Tras poner a prueba su fuerza, se dio cuenta de que un muro se había desmoronado y derrumbado. La fuerza de uno solo de sus brazos era suficiente para destruir rocas gigantes. Es más, también podía escalar un muro de 60 metros de altura sin ninguna dificultad. Con una fuerza física tan inigualable, podía sentir los inmensos cambios en su cuerpo. Finalmente, salió al exterior, pero seguía sin tener ni idea de dónde estaba. Necesitaba encontrar un punto elevado para inspeccionar los alrededores. Mientras escalaba el acantilado, pensó en los cambios de su cuerpo. Uno de ellos era la capacidad de aumentar su visión. Cuando activaba esta función, podía verlo todo con total nitidez. Incluso hacer zoom en los objetos, como si fuera un ojo artificial. Se quedó en silencio ante lo que vio, casi perdiendo toda esperanza. Ante él se extendía un bosque inmenso y denso. Nunca antes había habido un bosque tan grande en el imperio.
O al menos, eso creía él. Una sensación de pesimismo comenzó a apoderarse de su mente, ya que el paisaje circundante parecía confirmar sus temores sobre la caída de su país. De repente, volvió a sentirse tranquilo, igual que en su reacción anterior. Quizás suprimir sus emociones era otra habilidad que le habían dado para asegurar su eficacia en combate. Aunque era conveniente en ese estado, también era aterrador saber hasta qué punto se tomaban en serio. Lo de convertir a la gente en armas. Se sentó en el borde del acantilado, saltó desde la gran altura y se estrelló contra el suelo con un impacto tremendo. Decidido a negarse a convertirse en una herramienta de guerra, corrió a toda velocidad por el bosque, en dirección a un lugar que había visto antes. Cuando por fin llegó, confirmó que era una aeronave. La aeronave estaba destrozada y muy dañada. Se abrió paso a la fuerza y encontró el interior en ruinas. Vio un libro cerca y se dio cuenta de que era un diario de vuelo, que probablemente pertenecía al reino de Canaán, de donde procedía la aeronave. Según el diario, el accidente fue causado por el ataque de un monstruo, y el incidente había ocurrido hacía 200 años, lo que confirmaba sus sospechas. Uno suspiró, aceptando su situación. Ya no sentía hambre, pero aún así comió algunas raciones de emergencia. Lo que le asustaba no era el hambre, sino la ausencia de esta. Decidió ponerse en marcha hacia el este, donde esperaba encontrar un pueblo que recordaba que existió una vez. Esperaba que el pueblo siguiera en pie, pero no podía hacerse demasiadas ilusiones. Incluso si hubiera sobrevivido, la gente probablemente huiría aterrorizada al ver a un monstruo como él. Unos pensó en las desastrosas consecuencias que podría acarrear. Pero justo en ese momento, un hedor nauseabundo inundó de repente el aire, haciendo que se tapara la nariz y le dieran arcadas. De repente, oyó unos sonidos extraños procedentes de las cercanías, y empezó a pensar en lo que estaba a punto de encontrarse. Siguiendo el hedor, asomó lentamente la cabeza por entre los arbustos y confirmó sus pensamientos. El origen del olor y de los sonidos era tal y como había supuesto. En un claro cercano, vio a toda una manada de goblins campando a sus anchas en su campamento. Una escena igual a las que había leído en los mangas. Unos observó desde los arbustos, asimilando la escena que tenía ante él. Apretó los puños, decidido a pasar a la acción. Ya conocía la fuerza de su nuevo cuerpo, pero no estaba seguro de si sería eficaz contra una horda de goblins. Por eso, este era el momento perfecto para ponerlo a prueba. Como un arma artificial, avanzó, con un aura amenazante. Se abalanzó y lanzó un potente puñetazo, mandando a volar por los aires a un grupo entero de goblins. Sin detenerse, asestó otro puñetazo, lanzando a otro por los aires. Continuó masacrando a los goblins sin piedad. Mientras lo hacía, se preguntó qué palabras podrían describir lo que estaba sucediendo. Con una crueldad tan desalmada, ¿podría llamarse a esto una matanza, una masacre o incluso una extinción? Ninguna de esas palabras parecía correcta. Una descripción más precisa sería que aquello era la personificación del infierno. Un instante después, la batalla había terminado, y él jadeaba de agotamiento. Los goblins no son monstruos grandes, por eso la lucha fue tan fácil, pero en el fragor de la batalla, se había dejado llevar por la emoción, disfrutándolo como si fuera un juego perfecto. Se miró las manos, cubiertas por la sangre de sus víctimas. Se dio cuenta de que probablemente se había pasado de la raya. En la ciudad, una mujer llamada Diera le preguntó a Liesel por su situación económica. Él le contestó que no hiciera esas preguntas y añadió que podría conseguir mejores trabajos si subía de rango. Dejó escapar un suspiro de frustración. La bella mujer argumentó que ya no quedaba nada por explorar, haciendo que su razonamiento no tuviera sentido. Sin embargo, el hombre no pudo responderle como era debido, demasiado distraído por su cautivadora figura. Mirándola descaradamente, Diera se preguntó en silencio si debería dejar que la abrazara, si con eso conseguía que se convirtiera en un hombre mejor. Justo en ese momento, aparecieron Lena y Gister, preguntando si de verdad habían aceptado la misión de exploración del bosque. Diera lo confirmó, diciendo que no quería oír hablar del deseo de Liesel, de explorar el gran bosque de Floretus. De algún modo, Diera se encontró en el suelo, rodeada de monstruos goblin. Lena, que estaba soportando la misma vejación, lloraba y se debatía inútilmente, suplicando que pararan. Sus compañeros habían muerto, y se preguntó cómo habían acabado en esa situación. Si todo había sido simplemente mala suerte. Uno se irrumpió en escena, estrellando su puño en la cara del monstruo cocodrilo gigante.
Un solo puñetazo acabó con el monstruo, y este se desplomó en el suelo, sin vida. Mientras tanto, el arma humana tarareaba para sí, satisfecho con su trabajo, sabiendo exactamente lo que tenía que hacer a continuación. La brillante carne de cocodrilo chisporroteaba sobre la hoguera, y dio gracias a los dioses por la comida. Le dio un bocado con avidez, pero lo dejó caer inmediatamente, decepcionado, asqueado por el sabor. Vomitó todo lo que acababa de comer, y arrojó el resto de la carne y el cadáver al río, disculpándose por el desperdicio. Al fin y al cabo, seguía teniendo un paladar humano, y tendría que lavar bien a sus presas antes de cocinarlas. No quería abandonar por completo su humanidad. Recordó el momento en que se despertó como un monstruo y la conmoción que sintió al ver que todo había cambiado. Unos comió comida enlatada, aunque las cosas no iban bien. Estaba decidido a sobrevivir, costara lo que costara, porque mientras siguiera vivo, podría encontrar una forma de volver a ser humano y quizá ver a su familia. En su linaje predominaban los genes femeninos, así que sus hermanas tenían que estar vivas. A fin de cuentas, las cosas no estaban tan mal, y en realidad le gustaba bastante su nuevo cuerpo. El único inconveniente era que no podía hablar ni entender el lenguaje humano. Quería vivir como un monstruo, pero seguía siendo humano y necesitaba relacionarse con los demás. Aunque este problema era difícil de resolver, no dejaba de pensar en su imperio caído y se preguntaba a dónde había ido. Su tierra natal, el Imperio Florético, era la nación más grande del mundo, con una tecnología increíblemente avanzada. Gracias a eso, habían sobrevivido a innumerables guerras. El lugar más parecido ahora era probablemente Canaán, donde la ciencia era bastante común. Diferente de Florético, pero si tuviera que elegir otro país, podría ser Angel, un lugar lleno de gente que amaba y adoraba la naturaleza. Los monstruos también formaban parte del entorno allí, así que quizá lo aceptarían con más facilidad. Dicen que los elfos saben de magia, así que tendría que tener cuidado, ya que no sabía si era inmune a ella o no. Mientras seguía pensando en las elfas, se preguntaba por qué se las imaginaba tan a menudo. Moverse hacia el sur era imposible por muchas razones, y también quería evitar Seiseria, al este, otra nación especializada en magia. Allí había un grupo de cazadores de monstruos, llamados los Destructores, y sin duda sería su objetivo. Por ahora, decidió buscar un pueblo en Canaán, intentando evitar encontrarse con seiserianos. De repente, escuchó una frase que sonó como una sentencia de muerte. Mientras escuchaba a Diera quejarse junto a la hoguera, se lamentaba de que la hubieran obligado a ir a una expedición, cuando los destructores, como ellos, solo deberían estar cazando. Les habían pedido que encontraran algo, pero ni siquiera sabían qué estaban buscando. Expresaron su fastidio con los elfos. Aquellos que ocuparon el antiguo imperio sin permiso, podrían haberles encargado encontrar algo, como un tesoro escondido. Sin embargo, todos sus tesoros estaban relacionados con la ciencia, algo completamente inútil para su nación, que se centraba en la magia. De repente, Lena expresó su entusiasmo por estar en una expedición, mientras Liesel le recordaba de vez en cuando que tuviera cuidado, ya que este trabajo seguía siendo muy peligroso. Diera replicó que Liesel estaba demasiado tensa y abrazó a la joven, lo que aligeró el tenso ambiente. Le dio las gracias a la mujer mayor que la abrazaba, diciendo que ojalá pudieran ser hermanas de verdad. Mientras tanto, los dos hombres hablaban de algo importante, pero no podían sacar el tema mientras Lena estuviera tan contenta. Mientras estaban sentados alrededor de la hoguera, pensaban que días como este durarían para siempre. Diera nunca sospechó que habían estado conviviendo con la muerte todo este tiempo. Se preguntó si había sido demasiado feliz como para darse cuenta. De repente, un hechizo de fuego alcanzó a Liesel en el costado, haciendo que todos se quedaran paralizados, mirando en estado de shock mientras salía disparada contra una pared. En un abrir y cerrar de ojos, una horda de goblins los había rodeado, y el grupo ya había perdido a un miembro. Sin embargo, no había tiempo para el duelo, ya que los despiadados monstruos continuaron su asalto. Al oír los gritos, Gister intentó darse la vuelta para ayudar a sus compañeros, pero descubrió que no podía moverse, pues unos goblins se aferraban con fuerza a sus piernas. Se dio la vuelta, plenamente consciente de la peligrosa situación que le esperaba. Al oír fuertes golpes en el suelo, el miedo se apoderó de su corazón. Al volverse, vio a un ogro enorme levantando su garrote, preparándose para atacar. El ogro descargó su garrote sobre Gister, acabando con su vida en un instante. Mientras tanto, Lena estaba agotada.
conmocionada por haber perdido a su hermano y a una amiga en cuestión de minutos. Los gritos resonaban por todas partes, el aire cargado de desesperación. Apretó los dientes, con las piernas temblándole de miedo. No había sido descuidada en absoluto. Ya se había enfrentado antes a un ejército de ogros y goblins, pero esta vez parecía que había calculado mal. Había llevado al grupo a una zona llena de puntos ciegos. En un intento desesperado por sobrevivir, intentó contraatacar con uno de sus hechizos, apuntando directamente al líder. Sin embargo, un monstruo soldado apareció y absorbió el hechizo de Lena con el escudo antimagia que poseía. Se quedó paralizada, dándose cuenta de que si su magia no tenía efecto, entonces al grupo no le quedaba ninguna esperanza. Resonó un grito, y Lena vio a los goblins rodeándola, con los ojos llenos de malicia. Intentó defenderse, pero por desgracia no tardó en correr la misma suerte. A pesar de sus gritos de auxilio, no había nada más que pudiera hacer. Solo pudo bajar la cabeza y disculparse con su compañera por no haber podido protegerla. Las lágrimas le corrían por las mejillas y el miedo le inundaba el corazón. Justo cuando estaba a punto de rendirse, sintiendo solo amargura y dolor, un estruendo resonó en la zona. Todos miraron atónitos en esa dirección. Apareció un monstruo extraño, unos, con un aura majestuosa que parecía congelarlo todo a su alrededor. Miró a su espalda, donde los goblins gruñían por la interrupción y le decían que los dejara en paz. Sin embargo, la mirada de unos solo se posó en Diera. Había venido aquí porque el lugar estaba impregnado del olor de los goblins, pero no esperaba encontrar humanos. Unos evaluó la situación y se dio cuenta de que las otras guerreras estaban en peligro. Mientras tanto, los monstruos continuaron su ataque, sin prestar ya atención a su intrusión. Molesto, Unos agarró a un goblin y lo lanzó lejos, lamentándose de que se interpusiera en su combate. Diera no podía creer lo que veía. Un monstruo les estaba salvando la vida. Justo entonces, vio a un chamán goblin recitando un hechizo. Tras un instante, lanzó una bola de fuego directa hacia Unos. Sin embargo, se quedó de piedra al verle girarse y mirar al lanzador del hechizo, y permanecer completamente ileso. Miró hacia la pared y vio al goblin que le había atacado encogido detrás de ella, aterrorizado. Le agarró la cabeza con una mano y acabó con su vida con un solo y rápido apretón. Sosteniendo a Lena, Diera no se lo podía creer, porque la magia que su salvador había ignorado por completo era el mismo hechizo que había matado a Liesel al instante. Finalmente, el ogro se levantó, dispuesto a luchar como el líder. Era la primera vez que Unos veía un oponente tan formidable, y se sintió complacido. Se había cansado de enfrentarse a monstruos de bajo nivel todo este tiempo. Aprovechando la oportunidad, decidió usarla para poner a prueba su propia fuerza. El ogro cargó hacia adelante, blandiendo su gran garrote y apuntando directamente a la cabeza de Unos. Sin embargo, el arma humana se mantuvo firme, recibiendo el golpe de lleno. Se quejó un poco del dolor, mientras Diera presenciaba la escena, preocupada porque ese último golpe era lo bastante fuerte como para mandar a volar a una persona normal. Pero Unos solo se rascó la cabeza, totalmente decepcionado con la fuerza de su oponente. Unos contraatacó, lanzándole un puñetazo al estómago del ogro. Con un solo golpe, lo mandó volando contra una pared, dejándolo inconsciente. Tanto los monstruos como los humanos se quedaron atónitos al ver a la poderosa bestia derrotada con tanta facilidad. Sin detenerse, saltó muy alto hacia su enemigo y usó sus pies de garras afiladas para clavárselos directamente en la cara. Después de eso, acabó con el resto de los monstruos, saboreando su victoria con satisfacción. Cuando se giró, vio a las chicas encogidas de miedo. Aunque quería decirles que ya no tenían que preocuparse y que ahora estaban a salvo, no podía expresarlo en lenguaje humano para agradecerle que les hubiera salvado la vida. Unos rebuscó entre sus pertenencias sin miramientos y cogió lo que quiso. Primero, cogió la comida. Y luego una espada. Cuando se dieron cuenta de que era un arma especial, la heredera le suplicó desesperadamente que dejara la espada y que podía llevarse cualquier otra cosa. Sin embargo, debido a la barrera del idioma, Unos no entendió lo que ella decía, solo escuchaba murmullos. Se dio cuenta de que estaba en territorio de Seiseria, donde parecía que se estaba celebrando un evento de marca de la muerte. Cuando se dio la vuelta para irse, la hechicera continuó suplicando, diciendo que la espada era un símbolo de la existencia de su grupo. Pero Unos, que no entendía sus palabras, siguió caminando e ignoró sus súplicas. Ella llegó a la conclusión de que un monstruo siempre será un monstruo. Llena de rabia, juró que lo perseguiría mientras tuviera esa espada. Unos percibió la furia en su voz
y se alejó deprisa sin entender lo que decía. Aunque ella era su tipo, pensó que era una pena que no volvieran a encontrarse. Sentado en silencio junto a la hoguera, Unos se arrepintió de haberle quitado la espada a la cazadora de monstruos. Era una espada mágica, que permitía a su portador usar habilidades especiales y era un objeto muy raro. Además, podía incluso dañar su dura piel. Aún así, la herida de Unos se curó bastante rápido. Ahora, sabía que había destruido cualquier posibilidad de hacerse amigo de aquella talentosa hechicera. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, Lena le preguntó a Diera si de verdad se iba a marchar. Con un profundo suspiro, la mujer mayor expresó su determinación de recuperar la espada mágica. Lena, que no quería que se fuera, abrazó a Diera con fuerza, convencida de que correría la misma suerte que su difunto hermano si actuaba de forma imprudente. Si eso ocurría, la pequeña se quedaría completamente sola. Pero eso no significaba que Diera no hubiera considerado llevarse a Lena con ella. Pero no quería que ninguna de las dos muriera como los demás. Diera se disculpó, diciendo que si el miedo era la razón de Lena para rendirse, entonces ellas dos eran completamente diferentes, ya que ella había jurado enfrentarse al monstruo de la armadura. Junto a su hoguera, Unos estornudó, preguntándose si alguien estaría hablando mal de él. Su nuevo cuerpo no sentía sueño, y había pasado mucho tiempo desde la última vez que durmió. Pero que no sintiera fatiga no significaba que debiera saltarse la oportunidad de descansar. Sacó una mochila, llena de objetos que le había quitado a Diera, y estaba casi a reventar. Decidió que necesitaba una mochila más grande. Unos se marchó a toda prisa, soñando con cosas que ansiaba, como sal y un estofado caliente. Con esas ideas en mente, se dirigió hacia un pueblo para encontrar lo que necesitaba. Cuando amaneció, se detuvo cuando por fin llegó a su destino. Era un pueblo abandonado, uno que le resultaba extrañamente familiar. Al mirar a su alrededor, vio un cañón antiaéreo que recordaba con cariño. Estos cañones fueron una vez el orgullo de Floretig. Los cañones les permitían luchar contra monstruos voladores, algo que todo el mundo admiró en su día. Sin embargo, esto fue demasiado lejos y se convirtió en un problema diplomático, lo que finalmente condujo a la guerra. Al no ver murallas altas ni fortificaciones, se dio cuenta de que debía de ser una ciudad interior. Encontró un mapa y, tras descifrarlo, se percató de que estaba en la parte noreste de Eilkel. Según los conocimientos que ya tenía, Unos identificó los pueblos cercanos y ahora sabía exactamente dónde estaba. Confiado en que podría encontrar algo de información allí, empezó a buscar. Sin embargo, un hedor familiar y nauseabundo asaltó de repente sus fosas nasales. El olor de los goblins. Refunfuñó, molesto por no poder ni siquiera buscar en paz. Frustrado y agitado, dejó la mochila en el suelo, preparándose para lo que se avecinaba. Con determinación, cargó hacia adelante. Unos cuantos goblins jugaban alegremente con una calavera, lanzándosela de un lado a otro, pero se quedaron helados de repente al ver a un monstruo colosal abalanzarse sobre ellos. Antes de que los goblins pudieran siquiera reaccionar, Unos ya había acabado con varios de ellos, haciéndolos pedazos mientras los demás huían despavoridos. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de algo extraño. En lugar de dispersarse, todos corrían en la misma dirección. Convencido de que algo pasaba, decidió perseguirlos. Lanzaba puñetazos mientras corría, diezmando sus filas. Los goblins no le atacaban directamente, y sus movimientos coordinados apuntaban claramente a la presencia de un comandante. Uno se preguntó si los goblins estarían protegiendo algo. Tras continuar con su masacre, finalmente llegó a las puertas de un colegio. El gimnasio era enorme, y probablemente servía como el corazón del asentamiento goblin. A medida que avanzaba por el interior, el hedor se hizo tan insoportable que le dieron arcadas. Por fin, llegó a su destino y vio hordas de goblins, de todo tipo, rodeando a un monstruo grande y oscuro. Era la reina goblin. La reina goblin es el centro de su reproducción, aunque a veces utilizan a otras razas para propagarse. Con su alta tasa de natalidad, la población de goblins seguirá creciendo mientras la reina sobreviva. Asqueado por la escena, Unos cargó de frente, decidido a destruir a la despreciable criatura que tenía ante él. Sin miedo, los demás goblins saltaron en su defensa, aferrándose a su cuerpo acorazado. Sin embargo, su devoción no era rival para su abrumador poder. Los débiles goblins no pudieron resistir mucho tiempo. Unos los aniquiló uno por uno, dejando solo a la reina goblin y a unos pocos de sus guardias. Unos, sin embargo, no tenía ningún deseo de acercarse más, ya que el hedor se estaba volviendo insoportable.
Decidió acabar con ellos sin moverse ni un centímetro, agachándose para recoger algo del suelo. Sostenía una gran roca en la mano. Ahora solo era cuestión de puntería. Afortunadamente, su objetivo era bastante grande, así que echó el brazo hacia atrás con confianza, listo para lanzar la piedra. Como era de esperar, fue un lanzamiento limpio. La roca voló certera y atravesó el hombro de la reina Goblin. Ella chilló de agonía, pero Unos se sintió decepcionado, ya que había apuntado a la cabeza. Unos lo intentó de nuevo, esta vez apuntando a su abdomen y asestando un golpe perfecto. El asalto continuó, y los monstruos fueron cayendo uno a uno. Pronto, fue el único que quedó en pie. Unos completó el exterminio, y sintió una gran satisfacción por haber hecho una buena obra sin un solo rasguño. Sin embargo, asqueado por la peste que tenía impregnada en el cuerpo, se fue a buscar un río. Tras un baño rápido, reanudó la búsqueda, limpio y como nuevo. Si esta era una ciudad tan grande, estaba seguro de que encontraría algo que valiera la pena. Miró a su alrededor, con el rostro radiante de alegría y esperanza, cuando por fin encontró lo que estaba buscando. Ante él había un centro comercial. Unos correteaba felizmente, disfrutó del momento y encontró una bolsa adecuada, utensilios de cocina para el viaje, recipientes para guardar cosas e incluso comida del supermercado. Al poco tiempo, estaba totalmente equipado para su viaje, pareciendo nada menos que una ciudad andante. Otros podrían pensar que se había olvidado de recopilar información sobre el imperio, pero había estado buscando con mucho cuidado cualquier cosa que pudiera servirle. Estaba emocionadísimo al tocar objetos creados por el hombre por primera vez en mucho tiempo. Después de 2 siglos, muchas cosas se habían deteriorado, pero aún así consiguió encontrar algo de información en revistas y periódicos viejos, relacionada con la guerra en la que su nación había participado. Lo que más le intrigaba era qué había pasado después del 25 de mayo de 1667. Según los artículos de la época, el frente occidental de su país se había derrumbado ante el poder de Ainhel, poniendo a su nación en una situación crítica. El imperio decidió jugar su última carta, quizá por su naturaleza imperialista, pero ese nombre le dio un mal presentimiento, y se preguntó si su patria había sido realmente destruida. Tras un momento de silencio, apartó esos pensamientos. Tenía miedo de la verdad que no quería afrontar. Intentó no pensar demasiado en ello, pero sabía que, algún día, tendría que visitar la capital imperial para comprobar lo que había sucedido. Por ahora, lo único que podía hacer era prepararse mentalmente para lo que pudiera presenciar al día siguiente. Planeaba dirigirse a Luckdale, la ciudad fronteriza con Canaán, para ver en qué estado se encontraba el país. Mientras tanto, un hombre llamado Orlando confirmó que la guarida de la horda de goblins estaba en Luckdale. Como se trataba de un asunto grave, su superior, Arngale, solicitó que el equipo actuara con toda su fuerza. Ante tal petición, Orlando suspiró con exasperación. No podía negarse a una petición tan humilde, y además quería que los nuevos miembros tuvieran una sesión de calentamiento. A cambio, exigió una recompensa sustanciosa. La condición fue aceptada de inmediato, y como capitán de Senjo, Orlando se hizo cargo de todo el asunto. Mientras tanto, en el bosque, un grupo de goblins caminaba y charlaba, completamente ajenos a lo que acechaba cerca de ellos. De repente, desde las sombras, apareció Unos, y su enorme cuerpo se materializó como surgido de la nada. Con una sonrisa en la cara, anunció su presencia, y presentó su habilidad de mimetismo. Pensaba que su cuerpo sería fácil de detectar, pero la función de mimetismo le permitía permanecer oculto la mayor parte del tiempo, aunque le molestaba un poco lo absurda que era. Balanceó el brazo, partió un árbol y lo derribó. A esta arma humana se le olvidaba constantemente lo poderoso que se había vuelto su cuerpo. Aunque no tenía sueño, su cuerpo había dormido profundamente la noche anterior después de un largo día. Era como comer. Sería peligroso sentirse agotado en mitad de una pelea. Con su visión sobrehumana, vio la muralla de un castillo, una señal inequívoca de que estaba en Luckdale, la ciudad fronteriza. Para su sorpresa, vio una horda de goblins que salía corriendo por la puerta de la ciudad, lo que le hizo preguntarse qué estaba pasando y si estaban luchando contra la gente de Canaán. Decidió acercarse sigilosamente, pero acabó aplastando a varios monstruos a su alrededor. Aunque, a diferencia de los demás, a él no lo detectaron. El interior de la ciudad ya estaba devastado. Se escondió detrás de una valla publicitaria, aprovechando al máximo su nueva habilidad. Tras un reconocimiento de la zona, vio que la famosa Legión de Canaán
estaba luchando en tierra, con 50 miembros contra 300 goblins, y los soldados estaban siendo rodeados. Aunque la situación parecía desesperada, su comandante daba órdenes con confianza, proporcionando instrucciones claras sobre cómo proceder. Unos no entendía lo que decía, pero podía ver fácilmente la pericia de Orlando en su forma de dirigir. El monstruo notó que la técnica de espada del comandante era un tanto amateur, aunque usaba muy bien sus habilidades. Mientras observaba la situación, se preguntó si los goblins lo estaban reteniendo. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, los 300 goblins fueron aniquilados. Unos era solo un carroñero, y no podía acercarse más por el hedor de los goblins, que detestaba con toda su alma. Se lamentó de no poder llevarse nada a casa. Justo entonces, se le pidió a un miembro del ejército que usara magia de detección para buscar supervivientes. Una ola de magia se extendió por una amplia zona, e incluso alcanzó a unos. De repente, sintió un dolor agudo y punzante extenderse por todo su cuerpo, dejándolo confuso. Mientras aún estaba desconcertado, todo el ejército apuntó de repente hacia él, revelando su posición. Le sorprendió que lo descubrieran, a pesar de usar su habilidad de mimetismo, y se preguntó si la magia de detección existía de verdad. Informaron de inmediato a su capitán de que el objetivo intentaba huir, y recibieron la orden de perseguirlo al instante. Unos saltaba de edificio en edificio. Unos bajó rápidamente al suelo para facilitar su huida. Miró hacia atrás, deseando que dejaran de perseguirlo. Al darse cuenta de que lo habían detectado por completo, le había intrigado tanto su nueva habilidad que no estaba preparado, y estos molestos humanos lo pillaron con la guardia baja. Con la fuerza de sus piernas, debería haber podido escapar fácilmente. Sin embargo, no se rindieron. Un mago incluso empezó a lanzar un hechizo. El mago invocó un muro de fuego, rodeándolo. Atrapado por este hechizo, era constantemente acosado por la incesante magia que venía de atrás. Una voz segura lo llamó. Era Orlando, de pie con una sonrisa despectiva. Apuntó su espada directamente al monstruo. Cuando Unos le vio la cara, algo dentro de él se quebró. La rabia creció en su interior al darse cuenta de que estaba siendo provocado por un diminuto humano al que podría hacer pedazos fácilmente. Había querido evitar enfrentarse a los humanos, ya que no había garantía de que pudieran sobrevivir a sus golpes. Sin embargo, el hombre que tenía delante actuó primero, desafiándolo temerariamente. Se giró hacia el líder, que retrocedía, sintiendo el inmenso poder y la intención asesina que pesaban sobre él. Orlando estaba sorprendido. Esperaba un monstruo normal, pero ahora se veía obligado a enfrentarse a uno con un poder que iba mucho más allá de lo que jamás había experimentado. Su compañera, Annie, estaba a su lado, y comentó que el enemigo parecía muy peligroso, y el propio Orlando tuvo que admitir que sentía miedo. Llamó a Arngale, quejándose de que aquello superaba sus capacidades. El sabio líder dijo a los novatos que se retiraran, y ellos obedecieron de inmediato. Unos estuvo de acuerdo en que era la decisión correcta, para que los recién llegados no se vieran envueltos en la pelea. La expresión de su rostro cambió y se volvió sombría, pues decidió dejar de contenerse e ir con todo. Se lanzó al ataque. Se ordenó a los combatientes a distancia que dispararan, y rápidamente lanzaron flechas y hechizos, apuntando con precisión al veloz objetivo. Todos los ataques dieron en el blanco perfectamente. Ni una sola flecha o hechizo falló. Sin embargo, todos fueron inútiles, fácilmente desviados por el monstruo peludo. Orlando no podía creer lo que veía al comprobar que estaba completamente ileso. Es más, aquello estaba acabando con su moral. Ordenó a la vanguardia que avanzara, y 2 caballeros cargaron hacia la primera línea. Clavaron sus afiladas lanzas en el estómago del enemigo, pero las sólidas armas se hicieron añicos, incapaces de perforar su armadura, aún más dura. Los soldados se quedaron atónitos. Habían pensado que el ataque sería mortal. Antes de que pudieran darse cuenta de lo que pasaba, Unos contraatacó. No eran rival para él, y Orlando tuvo que luchar solo. El caballero fue arrojado contra la pared, y su líder comprendió el alcance de la crueldad del enemigo. Con la sangre hirviéndole, empuñó su espada, listo para entrar él mismo en el campo de batalla. Orlando lideraba un equipo de guerreros cananeos en una misión para exterminar a los goblins que habitaban la zona. De repente, se encontraron con un monstruo y rápidamente lo acorralaron. Sin dudarlo, Orlando cargó directo contra el monstruo, con su enorme mandoble en la mano, preparándose para descargarlo con una fuerza feroz. Unos observaba, dándose cuenta de que, a pesar de llevar un arma tan pesada, Orlando se movía con bastante agilidad.
Sin embargo, esa velocidad no fue suficiente, ya que Unos paró el golpe fácilmente con un suave movimiento de su mano. Orlando y sus camaradas se quedaron atónitos al ver al monstruo parar la espada con la mano desnuda. Esto hizo que Orlando, el capitán, se diera cuenta de que la situación era más difícil de lo que había pensado. Empezó a preocuparse de que la moral de todo el equipo se viera afectada. Frente al temible monstruo, Orlando sopesaba en silencio su siguiente movimiento. Justo en ese momento, Annie se adelantó de repente, pasando por delante de su capitán, para intentar atacar al monstruo por su cuenta. Por un instante, Unos se distrajo con la belleza de su nueva atacante. Sin embargo, aún así levantó la mano, preparándose para golpearla. Annie fue más rápida de lo que Unos había esperado. Esquivó con elegancia su golpe, y luego sacó una ballesta, apuntándole directamente a la cara. Unos se quedó desconcertado, mientras sus compañeros observaban conteniendo el aliento, creyendo que Annie tenía la oportunidad de acertarle a quemarropa. Pero la expresión de sus caras no tardó en cambiar a una de horror. Cuando vieron al monstruo atrapar la flecha con la boca, Unos miró a Annie, que ahora estaba encogida e indefensa a sus pies, y lentamente extendió la mano para agarrarla. Orlando observaba horrorizado, viendo que Annie estaba demasiado cerca para escapar. Unos la agarró con una mano, levantándola con la misma facilidad que si fuera un juguete. Parecía encantado de tocar a una mujer y entonces decidió lanzarla por los aires. Sin embargo, Annie se escurrió hábilmente de su agarre, deslizándose fuera de su ropa. El monstruo se distrajo momentáneamente al ver su cuerpo. Orlando se dio cuenta de que Annie había creado una oportunidad para el equipo e inmediatamente ordenó a todos que atacaran. Todos cargaron contra Unos, pero a él no le preocupó en absoluto, ya que sabía que no podían hacerle daño. De hecho, incluso se sentía generoso después de haber tocado a Annie. Así que simplemente bloqueó sus ataques y derribó a los soldados con la fuerza justa para no matarlos. Orlando alzó su espada e intentó golpear al monstruo una vez más, pero el resultado fue el mismo. Unos paró la hoja con la mano y desvió el ataque con facilidad. El capitán se horrorizó al darse cuenta de que sus ataques eran completamente ineficaces y, presa del pánico, gritó al ver a Annie. Annie seguía agachada a los pies del monstruo, sacando una pequeña daga con la intención de atacar. Resultó que lo que había sacado no era un arma cualquiera, sino una pequeña espada mágica de hoja curva. Haciendo uso de su agilidad, se acercó y le asestó un golpe directo en el torso, creando un gran tajo. Miró la herida con una mezcla de satisfacción y alivio, pero su expresión no tardó en tornarse en una de horror, mientras veía cómo la herida se curaba al instante, como si nada hubiera pasado. Orlando vio que ni siquiera un poderoso golpe de una espada mágica servía de nada contra el monstruo, y llegó a la conclusión de que no tenían ninguna posibilidad de vencerlo. Orlando decidió cambiar de táctica, centrándose en ayudar a escapar a tanta gente como fuera posible. Se dio cuenta de que para lograrlo, tendría que actuar como señuelo. Sin embargo, se preguntaba cuánto podría aguantar en un combate 1 contra 1 frente a un adversario tan temible. Para sorpresa de todos, Unos levantó un dedo y señaló directamente a Orlando. El capitán Orlando interpretó el gesto como una oferta del monstruo. Dejaría marchar a todos si él se sacrificaba. Exultante ante esta oportunidad, Orlando ordenó a su equipo que se retirara, preparándose para una batalla en solitario con el poderoso monstruo. Unos estaba en medio de una intensa batalla con Orlando, mientras los compañeros de este le ayudaban. Se dio cuenta de que, si la lucha continuaba, se convertiría rápidamente en una cacería unilateral. Por lo tanto, decidió que tenía que acabar con el conflicto aquí y ahora. Unos señaló directamente al capitán del grupo, desafiándole a un duelo. Un miembro del equipo se opuso rotundamente a la idea, convencido de que Orlando no tenía forma de ganar al monstruo él solo. Orlando respondió con calma que no había de qué preocuparse, que todo saldría bien. Incluso prometió invitar a todos a las mejores bebidas cuando volvieran. Luego le recordó a su compañera que se tapara para no ser una distracción. El valiente capitán se giró para encarar de nuevo al monstruo, sabiendo perfectamente que no tenía ninguna posibilidad de victoria. A pesar de la inmensa diferencia de poder entre ellos, Orlando se mantuvo firme y con confianza. Sabía que su propia vida no importaba, siempre y cuando ninguno de sus compañeros tuviera que morir. Se dio cuenta de que el monstruo se había quedado ahí parado, observándolo todo este tiempo, y se preguntó qué estaría esperando. Normalmente era difícil lidiar con criaturas inteligentes, pero en este caso, la rareza de Unos era una ventaja,
ya que le permitiría poner a salvo a tantos compañeros como fuera posible. Orlando entonces declaró con valentía que estaba listo para sacrificar su vida. Tras hacer esperar al monstruo, lanzó oficialmente su desafío. Por supuesto, Unos no entendió ni una sola palabra de lo que Orlando estaba diciendo. Orlando estaba decidido a no rendirse, alzando su espada, listo para la batalla. Unos agachó el cuerpo como un velocista en la línea de salida, esperando el momento adecuado. Orlando se mantuvo firme, listo para atacar en cualquier momento, mientras sus compañeros observaban con expresión preocupada. De repente, Unos se movió, pisando el suelo con tanta fuerza que creó un pequeño cráter, y luego se abalanzó hacia adelante como un relámpago. Orlando observaba atentamente, esperando el momento perfecto para descargar su espada. Sin embargo, Unos fue aún más rápido esta vez, apareciendo justo delante de Orlando antes de que pudiera siquiera reaccionar. Orlando apenas logró esquivar el primer golpe del monstruo, pero antes de que pudiera recuperar el equilibrio y contraatacar, Unos le agarró de ambos brazos, y Unos lo levantó del suelo, haciendo que su espada cayera a la tierra. Los compañeros de Orlando miraban horrorizados, pero Orlando se negó a rendirse. Reuniendo todas sus fuerzas, consiguió liberar una mano del agarre del monstruo. Orlando bajó lentamente la mano con la intención de coger su segunda daga, para dar un último y desesperado golpe. Sin embargo, cuando Orlando miró hacia abajo, se dio cuenta de que sus dedos apenas podían rozar la empuñadura de la daga, pero ya no podía agarrarla, pues tenía la mano y los dedos completamente aplastados. Desesperado, agachó la cabeza, aceptando que era su fin. Unos abrió sus fauces de par en par, preparándose para morderle la cabeza a Orlando. Sus compañeros se quedaron mirando, boquiabiertos de terror, al ver la cabeza de Orlando a escasos centímetros de los afilados colmillos del monstruo. De repente, Unos dejó caer a Orlando al suelo y escupió con asco, como si acabara de morder una mofeta. Orlando yacía despatarrado en el suelo, confuso, mientras un líquido del cuerpo del monstruo le goteaba en la cara. Los miembros de su equipo también se quedaron paralizados con expresiones de desconcierto, incapaces de comprender lo que acababa de ocurrir. Orlando se incorporó lentamente, aún más sorprendido al ver que el monstruo huía. Se preguntó si le habría rociado veneno en la cabeza o si él había hecho algo para asustarlo. Orlando se giró para mirar a sus compañeros y se dio cuenta de que algunos se estaban tapando la nariz. Honey hizo una mueca de incomodidad y le preguntó cuándo se había lavado el pelo por última vez. El apestoso capitán respondió que había sido hace 3 años. Mientras tanto, Unos había llegado sano y salvo al linde del bosque, cerca de Luckdale, pero el desagradable regusto del pelo de Orlando aún permanecía en su boca. Su plan inicial era fingir dolor y huir, pero nunca esperó ser torturado de verdad. Se preguntó cuándo se habría bañado por última vez aquel hombre, mientras intentaba tragarse su asco. Unos recordó algunos momentos emocionantes de la batalla y recuperó rápidamente la compostura. De repente, percibió el olor a sangre humana. Agudizando su olfato, siguió el rastro y decidió investigar, mientras apreciaba en silencio las extraordinarias habilidades de su cuerpo. Por el camino, Unos descubrió 3 cadáveres humanos recién asesinados. Al inspeccionarlos más de cerca, se dio cuenta de que no había señales de un ataque de monstruo, y que se habían llevado todo su equipo. Las huellas de un carruaje aún estaban frescas en el suelo. Unos esbozó una sonrisa astuta, emocionado por la idea de enfrentarse a unos bandidos, a quienes no sentía ningún reparo moral en robar a su vez. Empezó a seguir las huellas. Unos acabó alcanzando al carruaje, que estaba custodiado por bandidos. Cuando vieron a un monstruo como él, se aterrorizaron tanto que huyeron en desbandada sin luchar. Se acercó al carruaje, pensando que lo que hubiera dentro no podía ser muy valioso si los bandidos se rendían tan fácilmente. Cuando miró dentro, Unos vio a 5 hermosas mujeres acurrucadas de miedo. A sus ojos eran tan hermosas que prácticamente brillaban. Basándose en sus observaciones, llegó a la conclusión de que estaban a punto de ser vendidas. Aunque sintió una sensación de calma ante esta visión, Unos se dio cuenta de que tenía una mayor necesidad de artículos de primera necesidad. Se le ocurrió una idea y decidió seguir el rastro de los bandidos para encontrar su escondite. Antes de irse, Unos echó un último y largo vistazo a las chicas, como para conservar su belleza en su memoria. Luego, utilizó su agudo sentido del olfato para seguir el rastro de los bandidos, dando comienzo a la caza. Unos pensó en lo increíbles que se habían vuelto sus sentidos tras los experimentos del Imperio en su cuerpo. Aún así, seguía lleno de ira,
porque le habían despojado de su capacidad para comunicarse y vivir como un ser humano normal, incluida la oportunidad de estar con una mujer. Mientras seguía el rastro, descubrió una mochila escondida entre los arbustos y una cueva, donde persistía el leve olor a bandidos. Usando su habilidad de camuflaje, Unos entró sigilosamente en la cueva y observó su entorno. Al adentrarse, descubrió unos barrotes de prisión. Con cada paso, no solo veía esqueletos, sino también dos cuerpos escuálidos, una mujer adulta y un niño, ambos gravemente desnutridos. Unos apretó los puños con rabia. Pensó que el responsable de todo aquello era imperdonable. Justo entonces, oyó el llanto de un bandido, que le suplicaba perdón a su líder por haber perdido el carruaje de las mujeres. Unos también escuchó al líder gritarle a su subordinado por el reciente fracaso. Le intrigó descubrir que podía entender perfectamente el idioma del líder. Esto le llevó a pensar que quizás procedía de su misma tierra. A partir de esto, Unos dedujo que podría estar tratando con una organización criminal a nivel nacional. La idea del enorme botín que podría saquearles le llenó de emoción. Cuando los gritos de la otra habitación cesaron de repente, Unos se dio cuenta de que el líder probablemente se había encargado de varios de sus subordinados. Era la oportunidad perfecta para atacar. Como no quería perder el tiempo abriendo la puerta y arriesgarse a quedarse atascado, Unos atravesó la puerta de un puñetazo, creando un gran agujero por el que pasar. Unos se sorprendió al ver que el líder era un monstruo con torso de humano y abdomen de araña. El líder se asombró igualmente al ver a Unos y rápidamente se enfureció al darse cuenta de que era él quien había impedido que sus hombres secuestraran a las chicas. Lo que sorprendió a Unos más que la apariencia de su oponente fue que hablaba el idioma de furletos. Al instante, Unos comprendió que el enemigo que tenía delante era también un soldado experimental, igual que él. Mientras tanto, Orlando fue convocado al despacho de Arngale. El hombre sentado en la silla le preguntó cuándo había sido la última vez que se había bañado. Orlando respondió que hacía mucho tiempo, mientras pensaba para sus adentros que sus propios soldados siempre se quejaban de su pestilencia. Comenzó a relatar su reciente misión y a informar de las malas noticias, de que su ejército había descubierto un nuevo tipo de monstruo. Orlando habló del monstruo con cierta admiración, mientras le contaba a Arngale que por muchos soldados que desplegaran, o por muy potentes que fueran sus ataques, no pudieron ni rozarlo. Describió al monstruo como del tamaño de un barco para ogros, con forma humanoide, cuerpo gris y cola. Recordando la batalla, Orlando le dijo a Arngale que el monstruo había superado todas sus armas y su magia. Describió su cuerpo invulnerable, su increíble agilidad y su afilado intelecto. Todo ello dicho con una expresión de absoluta derrota en su rostro. Orlando solo pudo reír con amargura, diciendo lo ridícula que fue la experiencia. Le dijo a su superior que no pudo asestarle ni un solo golpe al monstruo con su espada. Realmente no sabía cómo enfrentarse a un enemigo así, pero el requisito mínimo sería una espada de alta calidad y un mago de alto rango como apoyo. Orlando admitió que si el escuadrón de los Caballeros de la Sombra se enfrentara a este monstruo, serían simplemente arrollados y aniquilados por completo. Arngale escuchó la historia, considerándola tan extraña que no sabía cómo comunicársela a sus superiores. Aún así, le ordenó a Orlando que se encargara de este monstruo. Ambos estaban aterrorizados ante la idea de que pudiera haber más monstruos como ese por ahí. Si eso fuera cierto, creían que la humanidad se enfrentaría a la extinción. Pocos sabían ellos que Unos y un monstruo similar estaban a punto de enfrentarse. Unos intentó decirle al monstruo araña que él también era un ciudadano del imperio de Furletos, igual que él. Sin embargo, el monstruo araña no entendió sus palabras, oyendo solo gruñidos sin sentido. Unos pensó en escribir en el suelo con el dedo para comunicarse, pero rápidamente se dio cuenta de que no podía moverse. Todo su cuerpo estaba atado por hilos de seda de araña, casi invisibles sin que se hubiera dado cuenta. Resultó que el monstruo araña le había estado tendiendo una trampa en silencio. Mientras tanto, el enemigo comenzó a divagar sobre cómo sus subordinados habían fracasado en el secuestro de las chicas que quería. De repente, gritó con angustia, confesando que incluso después de desnudar a las chicas y hacerlas llorar, ninguna de ellas pudo despertar sus deseos masculinos. Unos sintió cierta empatía por el monstruo araña, al darse cuenta de que ambos compartían un problema similar. Sin embargo, cuando el monstruo araña empezó a hablar de su plan para secuestrar a una mujer y a su hijo, obligarla a bailar y hacer que el niño jugara a algún tipo de juego, igual que había hecho antes,
La rabia de Unos estalló. La imagen de la mujer y el niño que había visto en la celda le vino a la mente, y ya no pudo contenerse más. Impulsado por la furia, Unos cargó directamente contra el monstruo araña. Su oponente lo esquivó rápidamente, y su ataque solo hizo añicos el suelo a sus pies. Unos comprendió que su enemigo también había sufrido transformaciones físicas, y que todos los que podrían haberlo reconocido lo habían abandonado. Sin embargo, no podía perdonar ni simpatizar con las crueles acciones del monstruo araña, y decidió que tenía que destruirlo. El monstruo araña estaba asombrado por el poder de Unos, al darse cuenta de que ni siquiera sus poderosas telarañas bastaban para detenerlo. Unos observó a su oponente, dándose cuenta de que el monstruo araña aún no sabía que él también era un soldado experimental, igual que la criatura. Al mismo tiempo, Unos desconfiaba enormemente de las telarañas de su enemigo, y se negaba a acercarse sin un plan claro. Retrocedió, arrastrando consigo el cadáver cubierto de telarañas del esbirro del monstruo araña, para evitar quedar atrapado en las telarañas. Sin embargo, por más que agitaba los brazos, las telarañas adheridas al cadáver no se soltaban. Justo en ese momento, el monstruo araña se abalanzó de repente. Reaccionando rápidamente, Unos le arrojó el cadáver de vuelta al líder araña, distrayéndolo el tiempo suficiente para aprovechar la oportunidad, agarrar a su oponente por el pecho y estamparlo contra la pared. Pero, para asombro de Unos, el monstruo araña se escabulló de entre sus manos mudando la piel, dejando un trozo desgarrado en su mano. De repente, Unos sintió un dolor abrasador en su mano malherida. Se desplomó de dolor mientras el monstruo araña soltaba una fuerte carcajada, burlándose de él por no haberse dado cuenta de que su piel era ácida. El monstruo araña declaró que Unos tenía que morir, mientras la criatura rociaba una enorme cantidad de veneno por todo el lado derecho de su cuerpo, que había quedado desprotegido. Confiado en que su oponente no podría sobrevivir, el monstruo araña se alejó con una risa triunfal, sin siquiera molestarse en darse la vuelta para presenciar la muerte de Unos. El lado derecho de Unos estaba paralizado por el veneno, y temió que su cuerpo no aguantara mucho más. Pensando rápido, recordó el vial con la medicina que Diera le había dado. Aunque no tenía ni idea de lo que pasaría si lo usaba, no tenía otra opción, así que empezó a buscar el vial. Finalmente, al encontrarlo, lo destapó rápidamente, decidiendo apostar su vida a lo único que le quedaba. Unos vertió el contenido del vial sobre las partes heridas de su cuerpo, esperando que funcionara. Tras un instante, el dolor y la parálisis comenzaron a desaparecer. Pronto, su cuerpo se había recuperado por completo. Se miró la mano derecha, asombrado al ver que no solo estaba curada, sino que parecía más sana que nunca. Aunque solo tenía un vago recuerdo del rostro de la mujer, Unos le dio las gracias en silencio a Diera por salvarle la vida. Sintió un gran alivio al darse cuenta de que había sobrevivido a una situación de vida o muerte. Era la primera vez en 200 años que sentía dolor. Unos pensó en lo peligroso que era el monstruo araña, y se dio cuenta de que, si lo dejaba escapar, le atormentaría no solo la imagen de aquella mujer y su hijo, sino también la de incontables víctimas inocentes. Aunque no se consideraba un héroe, Unos no podía soportar la idea de que más mujeres inocentes se convirtieran en presas de esa criatura desquiciada. Ahora, con el cuerpo totalmente recuperado, empezó a rastrear a su enemigo usando su agudo sentido del olfato. Mientras tanto, el monstruo araña estaba escondido en la rama alta de un árbol, mirando el carruaje que su esbirro no había conseguido recuperar. El monstruo araña observó a la mujer que conducía el carruaje, fijándose en su belleza, y empezó a imaginar formas de jugar con ella. De repente, una roca salió volando y golpeó el tronco del árbol a solo unos centímetros de su cabeza. Se giró sorprendido al ver que Unos ya lo había rastreado. La aparición de Unos sorprendió y enfureció al monstruo araña, que no entendía cómo había sobrevivido a las graves heridas que le había causado. Unos lanzó otra piedra, obligando al monstruo araña a esquivarla a toda prisa. La intervención de Unos frustró al monstruo al darse cuenta de que el carruaje se le escapaba poco a poco de las garras. La ira del monstruo araña creció al ver que Unos se mantenía alejado de sus telarañas, guardando siempre las distancias para que no pudiera atraparlo. Resultó que Unos estaba haciendo que su enemigo desconfiara a propósito de su precisa habilidad para lanzar piedras. Unos mantuvo la tensión deliberadamente, evitando que el monstruo araña persiguiera el carruaje y creando una oportunidad para que los que estaban dentro escaparan. La paciencia del monstruo araña se estaba agotando,
y, frustrado, decidió atacar primero. Pero Unos ya lo había previsto. Retrocedió, aumentando la distancia entre ellos, lo que solo molestó aún más al monstruo araña. Sin tiempo para quejarse, el monstruo tuvo que esquivar continuamente las piedras que Unos le lanzaba con precisión, obligándolo a saltar hacia atrás para evitar los golpes. Sin embargo, Unos se acercó rápidamente, acortando la distancia de nuevo, lo que frustró todavía más al monstruo araña. En un ataque de rabia, saltó en el aire y escupió veneno hacia abajo. Unos lo esquivó con agilidad, pero pronto se dio cuenta de que el monstruo araña no solo estaba atacando, sino que también intentaba escapar. Unos arrancó un árbol cercano del suelo y se lo lanzó directamente al monstruo araña, cortándole la retirada. Su plan era avanzar si el enemigo retrocedía y retroceder si su oponente intentaba acortar distancias. Cada vez que el monstruo araña lanzaba sus telarañas, Unos usaba el árbol como si fuera una porra para apartarlas de un golpe. En cuanto veía un hueco, le lanzaba una piedra a su oponente con una puntería increíble. Durante toda la batalla, Unos repitió este ciclo de ataques. La lucha duró hasta el anochecer, lo que irritó al monstruo araña, que chillaba por la injusticia que se veía obligado a soportar. Pero a Unos no le importaba jugar limpio. Para él, esto era simplemente una cacería. La batalla continuó día tras día. Unos nunca cambió de táctica, manteniendo un ritmo de ataques implacable. Al monstruo araña le pareció que la lucha se había alargado durante un mes. Estaba agotado, su visión empezaba a nublarse y la cabeza le daba vueltas. Al rememorar la pelea, el monstruo araña se dio cuenta de que Unos nunca le había dado la oportunidad de comer o dormir. El monstruo araña intentó producir más seda con la punta de su cola, pero no salió nada. Justo en ese momento, Unos lanzó una piedra que le dio en la punta de la cola, provocándole un dolor agudo por todo el cuerpo. En su agonía, el monstruo araña rememoró su vida, lleno de resentimiento por haber tenido que soportar crueles experimentos, dándose cuenta de que había vivido atrapado en el cuerpo de un monstruo. Pensar en su propio dolor y sufrimiento solo alimentaba su ira. En un arrebato de rabia ciega, cargó instintivamente contra Unos, pero fue un error fatal. Unos lanzó rápidamente varias piedras seguidas, atravesando el cuerpo del monstruo por múltiples sitios. El monstruo araña se desplomó en el suelo, con el cuerpo acribillado a heridas y sufriendo un dolor atroz. Intentó arrastrarse, desesperado por escapar. Unos agarró al monstruo araña por el cuello, apretando con fuerza y causándole aún más dolor. Luego estampó al monstruo contra un árbol cercano. Usando sus propias uñas, Unos empezó a grabar letras en el tronco del árbol, obligando al monstruo araña, que no paraba de llorar, a observar cada uno de sus movimientos. El monstruo araña se quedó de piedra al darse cuenta de que Unos estaba escribiendo en el idioma de los furletos. Se dio cuenta, horrorizado, de que Unos era como él, un soldado experimental. Unos gruñó, dejando clara su intención. Muere. El monstruo araña sintió la determinación en aquel rugido y empezó a suplicar por su vida, rogando que lo viera como un camarada, otra víctima de los experimentos. Ignorando sus súplicas, Unos le aplastó fríamente la cabeza hasta que no quedó ni rastro de vida en su cuerpo. Entonces, dijo con frialdad, no soy como tú. De pie, al borde de un acantilado, Unos contemplaba el paisaje que se extendía ante él. Abajo, se divisaba la ciudad de la nación élfica de Ainhel, con las siluetas de las jóvenes apenas visibles en el crepúsculo. Reflexionó, dando a entender a los lectores que tras derrotar al monstruo araña, su viaje no había terminado. Unos se dirigió a la ciudad fronteriza entre Canaán y Ainhel. Al observar las murallas de la ciudad, no tardó en llegar a la conclusión de que aquel lugar había abandonado la senda del desarrollo científico y tecnológico. Recordó que los elfos de Ainhel adoraban la naturaleza, lo que había provocado un escaso desarrollo tecnológico a lo largo de los siglos. Esto no era un gran problema para ellos, ya que la raza élfica era fuerte por naturaleza. Sin embargo, los humanos de la ciudad fronteriza solían enfrentarse a los monstruos equipando sus murallas con armamento pesado. Al ver que en las murallas actuales todavía había toscas balistas, una tecnología de hacía 200 años, Unos comprendió que esa ciudad había dejado de progresar. Su decepción con Canaán le había llevado a visitar el bosque de Ainhel. Unos descendió por el acantilado hasta un puesto de reconocimiento que le era familiar, desde donde solía observar a los elfos. En los 16 días que llevaba en este país,
Ese era el lugar que utilizaba para recopilar información sobre ellos. Unos se dio cuenta de que las elfas eran tan hermosas como decían las historias que había oído. Al pensar en lo que sabía de los elfos, uno recordó que eran maestros de la magia, que usaban la hechicería en su día a día, desde para encender el fuego hasta para secar la ropa. Cuando llegó a su puesto de observación, una zona oculta entre los arbustos reveló que desde allí observaba a las elfas bañarse en el lago cercano. Con más de 100 elfas a la vista, unos concluyó que su belleza superaba con creces a la de las humanas. Luego, se trasladó a un segundo puesto de observación, donde fijó la mirada en una elfa en particular, a la que había apodado número 06. Era su favorita de entre todas las elfas, y a menudo llevaba niños con ella a bañarse al lago, un acto que unos todavía no podía comprender.